Cualquier cosa, si no veo que tiene el nivel, ahora se lo voy a tener en la última diapositiva, y me escriben por cualquier duda que se haya quedado. Bueno, ¿alguien más? Bueno, vamos con entonces esta segunda parte de la mañana, cambiamos el chip, nos vamos de la parte periférica, y vamos a hablar un poquito de el coma y otros trastornos de la conciencia. Vamos a empezar a definir un poquito qué es el coma. Bueno, para hablar un poco de, digamos, de definición de coma, tenemos que hablar, ¿sí?, de lo que es, digamos, la conciencia, cómo está compuesta, y tenemos que recordar que hay un contenido, ¿sí?, y que hay un nivel. Cuando hablamos de contenido, básicamente hablamos de todo lo que son las funciones mentales superiores, o sea, que hablamos de todo lo que es la emoción, la cognición, la conducta, y esa ubicación, digamos, de la cognición, de la conducta, de las funciones mentales superiores, es córtico subcortical, o sea, es bastante amplio, ¿sí? Cuando hablamos del nivel, sí hablamos del grado de despertar, de la interacción que tiene, de racional que tiene digamos, el paciente consigo mismo, con el entorno, o sea, digamos, de interactuar, y esto básicamente la localización más puntual es a nivel del encéfalo continuo, ¿sí? Cuando hablamos de contenido, hablamos básicamente que el paciente está, cuán orientado está, o sea, cuánta cognición puede llegar a tener, y el nivel, digamos, de despertar justamente es eso, ¿no? Si reacciona y se abre los ojos, ¿sí? O sea que yo necesito un cierto contenido, un cierto, digamos, grado, digamos, de conducta, digamos, de función mental superior, y un cierto grado de despertar para poder interactuar, y eso se llama conciencia. Ahora, si yo, obviamente, carezco de contenido, si yo no lo puedo evaluar y tampoco puedo reaccionar, o sea, no puedo despertarme, ¿sí? Estoy hablando de que estoy justamente frente a un paciente en coma. O sea, es un paciente que no habla y que no se mueve, no interactúa, ¿sí? Hay distintos grados, ¿sí?, desde cuando uno está en coma hasta el alerta, ¿sí?, en el medio, sí, que antes como que se lo tenía que clasificar, sí o sí, bueno, está en estupor, está en letargia, está en confusión, en qué grado está. Hoy en día en realidad se tiende más bien a tratar de describir al paciente, ¿sí?, y tratar de, digamos, estar alerta, porque el paciente por ahí hoy puede estar algo confuso, es un paciente que totalmente, digamos, interacciona, que es lúcido, pero hoy empieza a hablar, digamos, por ahí que no sabe dónde está, o por ahí empieza a confundir los nombres, y a los 2 o 3 días ese paciente ya empieza a estar un poco más somnoliento, se empieza a estar dormido, y a la semana el paciente directamente no se despierta. Bueno, eso me está hablando como hay un cierto grado, ¿no?, que va empezando, como se llama, a deteriorar sus sensores, empieza como a tener menos reactividad. Entonces hoy en día por ahí, eso es, digamos, lo más correcto, es tratar de, por ahí, describir qué le pasa al paciente. Realmente un paciente confuso es aquel paciente que tiene contenido, o sea, que tiene un despertar, que puede interactuar, pero no de forma correcta sería, ¿sí? Ya cuando hablamos de letargia y de estupor, estamos hablando de un paciente que probablemente algo tal vez no sabe, pero que no pueda interactuar permanentemente, sino que tal vez tenemos que aplicar ciertos estímulos, incluso como para por ahí abrir los ojos, ¿sí? Pero como para, digamos, saber que estos grados que serían en el medio, que están, si desde una alerta hasta llegar a un coma, son como ciertos llamados de atención para nosotros tener en cuenta si un paciente que está totalmente con un grado de despertar y una alerta perfecto, bueno, se empieza a variar, bueno, es una alerta como para nosotros, bueno, tratar de que ese paciente no llegue justamente al coma, ¿sí? Lo que tenemos que recordar cuando hablamos del coma, que es un estado que es transitorio, ¿sí? No se sabe exactamente, no hay por definición cuánto tiempo, algunos dicen entre 2 semanas, otros dicen un mes, ¿no es cierto? Que si el paciente está bien, que no sé, las típicas las novelas tremendistas que dicen está en coma, ¿y hace cuánto? No, hace 5 meses, o un año, bueno, eso no es estar en coma, ahí estamos en otro grado, ¿sí? El coma es algo transitorio, que puede ir entre 2 semanas más o menos a un mes. Obviamente es una emergencia médica, porque el paciente al no poder justamente responder, yo no sé, digamos, el paciente cuánto puede llegar digamos, a respirar por sí mismo, puede llegar a morir de la causa que sea, entonces yo tengo que estar también en consecuencia, y fíjense que tiene un 50% de mortalidad, muy importante la mortalidad. Entonces cuando llega un paciente en coma tenemos que estar realmente muy alerta nosotros. La fisiopatología del coma se conoce alguna bien y otra no tanto. Cuando es la causa estructural es bastante más fácil de dilucidar. Uno piensa que hay una lesión directamente, se acuerdan de lo que es la región mesencefalopontina, que es donde estaba el alerta, y hay otro que se llama el SARA, que es el sistema antiarticular ascendente, que es un grupo de neuronas, así que a nivel mesencefalopontino proyectan hacia el diencéfalo, digamos, hemisferios, ¿sí? Se cree que ahí, digamos, es donde está la mayor concentración de alerta, donde el paciente recibe todo el estímulo auditivo, visual, y si hay una lesión directamente en esa área, a nivel mesencefaloprotuberancial, el paciente directamente cae en coma, o sea, ¿no?, que tiene estados, digamos, previos al mismo como de confusiones. Automáticamente cae en coma, o a lo sumo puede ya estar letárgico, pero enseguida va a no responder y a no despertarse, por una lesión directamente en estas estructuras donde manejan el alerta del paciente. Sin embargo, cuando hablamos, digamos, de los hemisferios, acá hay una premisa que no puede tener el paciente una lesión única, unilateral, porque recuerden que las proyecciones van hacia ambas regiones, es bilateral. Con lo cual el paciente o debe tener una lesión que sea unilateral, pero lo suficientemente grande, como en este caso, por ejemplo, puede ser un tumor o un stroke, digamos, donde es tan importante que empieza a desplazar la línea media, y esta a su vez desplaza hacia abajo, es decir, va hacia las proyecciones de esa, incluso al SARA mismo, ¿sí? Empieza, digamos, a comprimir. Entonces, cuando se empieza digamos, a comprimir todas estas estructuras, es donde empieza a fallar, ¿sí?, en forma general. O tiene que ser una lesión bilateral, como en este caso, sí, a nivel, digamos, bitalámico, que son justamente las proyecciones a nivel, digamos, diencefálicas, ¿sí? Entonces donde el paciente puede entrar en coma. Entonces esto es cuando es una clara lesión, digamos, estructural. O sea, si yo tengo una lesión chiquita en un hemisferio, eso no es la causa del coma, ¿sí? Tengo que estar buscando por otro lado. Ahora, cuando hablamos a nivel, digamos, de no estructural, cuando hablamos de estructural, si son todas las causas, ¿sí?, metabólicas, infecciosas que se me vienen a la cabeza, no tenemos a lo mejor una lesión que yo vea en la resonancia o en la tomografía que me cause la lesión, entonces yo tengo que pensar en lo que sería la teoría más acertada, que hay un cuadro de, digamos, de hipoxia, de anoxia, y esto es lo que genera una desestabilización en las membranas, digamos, de la neurona, y esos estados generan
que haya una alteración en los canales, ¿sí? de calcio, digamos, de sodio, no hay una correcta, digamos, funcionamiento, digamos, de todas estas bombas. Entonces al estar digamos, entrado anaeróbico por la hipoxia, se genera una alteración que lo más probable es lo que lleve justamente en esta sinapsis a que el paciente esté en coma. Si no se sabe exactamente bien, pero bueno, es una de las hipótesis. Las causas son, miren, muchísimas, como hablar hasta mañana. Todo lo que ustedes seguramente piensen, seguramente va a generar coma. Lo cierto es que más allá de saber la definición, por lo menos sepamos grandes grupos. Las causas justamente, cuando hablamos de endocrinas, o sea, metabólicas, hablamos de todas las causas, ¿no es cierto?, metabólicas, trastornos del calcio, trastornos de la urea, falla renal, falla hepática, ¿sí? Hipotiroidismo, hipertiroidismo, todo eso puede dar coma, ¿sí? El coma tirotoxicósico, por ejemplo, con la estatitis hipotiroidea también puede darlo. O sea, que toda la parte metabólica hay que tenerla en cuenta, siempre puede llegar a generar y lo primero a descartar. Lo segundo son los traumatismos, y es muy frecuente. Obviamente vamos a ver a nivel etario, ¿no? O sea, el trauma por ahí nos espera más en pacientes jóvenes. El stroke ya es el químico hemorrágico, ¿sí? Pero recuerden que tiene que ser de suficiente amplitud para poder desviar la línea media. Bueno, tranquilos. Generalmente obviamente lo vamos a pensar o buscar en un paciente por lo menos mayor, con factores de riesgo, tal vez en un paciente joven con otros ciertos factores, ¿sí? Pero tener en cuenta en un paciente en coma. Las infecciones también las tenemos que descartar. La epilepsia, muchos pacientes adultos debutan con epilepsia, sobre todo con estatus epilépticos, entonces a veces no nos queda muy clara la etiología, y generalmente obviamente las drogas como la marihuana, la cocaína, LSD, todas estas sustancias o la intoxicación incluso con benzodiazepina, los intentos de suicidio también. O sea, estas son las entidades que por lo menos tenemos que primeramente tener en cuenta, después podemos entrar vamos a especificar más etiología, pero por lo menos con esto ya tenemos en cuenta. Obviamente también me pueden decir llamarle la variante NIC, la que acabamos de charlar, también puede llegar a ser una causa de coma, pero bueno, ya le digo, esa es la letra más chiquita, ¿sí? ¿Cómo voy a evaluar al paciente que tiene coma? Recordamos que esto es algo transitorio, porque el paciente se nos puede morir en cuestiones de minutos, ¿sí? De cuestiones de horas, entonces tengo que actuar. Entonces yo mientras que estoy tratando de diagnosticar al paciente, estoy actuando en consecuencia. Entonces alguien va a interrogar a un familiar y yo mientras tanto voy a ir evaluándolo y tratándolo. El interrogatorio, como les decía, va a ser en forma indirecta, ¿sí? por el acompañante, por el médico de ambulancia, tratamos de recabar los datos mayormente posibles, muchas veces no nos es posible porque no saben, porque lo encontró un vecino, el paciente tirado en el suelo, no se sabe cuánto tiempo estuvo. Entonces vamos a tratar de, muchas veces al lugar donde llegan es el lugar, digamos, donde siempre se atiende y tiene una historia informatizada, entonces accedemos rápidamente a ver qué es lo que pasa con ese paciente. Y el examen físico es muy importante. Y el examen físico es muy importante a nivel, digamos, general, sí que eso generalmente nosotros nos vaya más seguramente en el emergentólogo o el terapista cuando ya haya revisado todo el paciente, pero es importante revisarlo de pie a cabeza porque a veces nos pueden dar datos muy importantes de los pacientes, desde el color de su piel, si tiene una lesión cortopunzante, ¿sí? Un fondo de ojos, es súper importante, y obviamente el examen neurológico es ahí donde nos vamos a adentrar más. Cuando hablamos de la valoración clínica, el interrogatorio, ¿qué cosas por ahí no puedo dejar de a lo mejor preguntar o pensar? Obviamente es importante ver cómo empezó esto, si empezó en forma abrupta, en forma gradual, o va y venía ese sensor y fluctuaba, porque si es algo abrupto, probablemente haya sido, digamos, una alteración a nivel propiamente, por ejemplo, del SARA, entonces el paciente tuvo un stroke hemorrágico, a lo mejor a nivel protuberancial, ¿sí? O también puede ser una hemorragia subaracnoidea, convulsiones, ¿sí? Si es algo que va siendo más grave, puede ser algo más tumoral, y en algo que fluctúa, esto que por ahí el paciente un paciente mayor, que está lúcido, pero que empieza a estar confuso, por momentos se conecta y se desconecta, eso por ahí va a ser de lo metabólico, típico que nosotros tenemos que interrogar, por ejemplo, si se toma diuréticos, porque nos está perdiendo sodio y el paciente está frente a una hiponatremia, ¿sí? Importante, por supuesto, si hay signos de foco, ¿sí? Ya se lo veía previo a que el paciente caiga en coma, o cuando nosotros vamos a inspeccionar al paciente, vemos signos que nos llamen la atención, pero preguntar qué pasó antes, a lo mejor si el paciente tenía dolor de cabeza, si tuvo fiebre, si tuvo vómitos, si estaba mareado, nos da digamos, por ahí sospecha que a lo mejor tiene una hemorragia o un hematoma interparenquimatoso, por ejemplo, ¿sí? Es importante saber, bueno, obviamente si el paciente tuvo previo a esto síntomas de convulsiones, de AIT, y bueno, si tuvo recientemente una enfermedad o cambio de medicación, o sea, la verdad el interrogatorio es bastante amplio, pero son como pistas que nosotros nos pueden dar como para decir, bueno, a ver qué pasó los días anteriores, por qué este paciente está así, o si estaba deprimido y tenía acceso a medicación, por ejemplo, como benzodiazepinas, ¿sí? Y bueno, justamente esto, qué medicamentos dejó de utilizar, por ahí un paciente epiléptico que de la noche a la mañana dijo, bueno, yo no tomo más esto, y obviamente convulsivó o entró en estatus epiléptico, o drogas, o alcohol, investigar si se tienen trastornos, otras digamos, causas médicas o psiquiátricas. En el examen físico, bueno, esto es lo que yo les contaba, que es importante revisar las pistas valiosas. Esto es digamos, una muestrita de tanto, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente está hipertenso, puede tener una encefalopatía hipertensiva, ¿sí? O si está hipotenso, que eso le está en un cuadro séptico. Si está hipertenso, bueno, obviamente para todo el contexto, si no está con infección, con intoxicación por ciertos fármacos, si no está hipotiroideo, ¿sí? Cuando está hipotérmico, por ejemplo. Ver también en el cual patrón respiratorio nos puede dar una ayuda, ¿sí? Si necesitamos un coma más bien más de causa metabólica, por ejemplo. Y después buscar, obviamente, moretones que se pueden asociar a traumatismos, ¿sí? Y por ahí ver si el paciente no tiene hemorragias subunguales, los signos de endocarditis, si no está histérico el paciente, si a lo mejor tiene un labio rojo-cereza, tuvo una intoxicación por monóxido de carbono, entonces preguntar si no tuvo dolor de cabeza en los días anteriores. Entonces vamos a entrar a la valoración del examen neurológico, que es lo que más nos importa a nosotros. Si todo esto previo, en teoría ya lo hicieron los médicos anteriores, nosotros igual siempre queremos un poco volver a repasar qué es lo que pasó, pero por lo general vamos derecho a revisar al paciente también porque estamos frente a una urgencia neurológica. Entonces el examen siempre va a ser breve, ¿sí? Y conciso. Entonces voy a ir directamente a ver realmente en qué estado de conciencia está ese paciente, qué respuestas motoras tengo, los reflejos del tronco, no me tengo que olvidar el reflejo corneano, el pupilar, los movimientos oculares y las respuestas oculovestibulares y oculocefálicas, y ayudarlos con el patrón respiratorio.
¿Cuáles son los objetivos? Justamente determinar si esto es estructural o no, y si llega a ser estructural, bueno, ver qué nivel o qué nivel está comprometiendo y por ende dar un pronóstico. Siempre lo que es infratentorial, el pronóstico va a ser sí, bastante peor, ¿sí? A corto plazo. El nivel de conciencia es un poco lo que digamos, llamábamos antes, si el paciente no está en coma, a ver si está en un estado previo, o está somnoliento, o está confuso, entonces eso por ahí lo trato más de describir, más que decir, bueno, está en estupor, está en coma, o sea, ver qué pasa si el paciente cuando yo lo llamo, o cuando lo toco, le aplico un estímulo doloroso, ¿sí? Si me responde, no responde. La respuesta motora es ver, simplemente primero es inspeccionar si el paciente tiene alguna postura específica, ¿sí? O si yo le aplico ahora mismo un estímulo doloroso, que puede ser en el arco supraciliar, en el punto escondido, o en la maniobra de Fox, en los cóndilos mandibulares, ver si el paciente hace un gesto de dolor o trata de retirar mi mano, ¿sí? Esta dentro de las posturas que yo le decía específicas, pues está la postura de decorticación o de celebración. En realidad estas posturas, digamos, dos cosas. Por un lado, antes era como muy limitante, que una generaba, bueno, decía que el tronco estaba indemne, así como la decorticación, pero la deceleración hablaba que había una alteración del núcleo rojo hacia abajo, era como muy restrictivo esto, pero hoy en día se ve que los pacientes pueden llegar a adoptar estas posturas, por ejemplo, teniendo comas metabólicos muy importantes. Entonces, es importante revisar al paciente, ver la historia nuevamente, ¿sí? Para ver si no estamos frente a esto. Por supuesto que si vemos este tipo de posturas, lo primero que vamos a hacer seguramente que va a tener algo estructural, pero bueno, no descartar, digamos, las causas no estructurales. En cuanto a las pupilas, sí, una vez que vemos las posturas, digamos, del paciente, ver si tiene, incluso más allá de ver si tiene posturas o no tiene posturas, eso se retira el dolor del paciente, ver si tiene otros tipos de movimientos, por ejemplo, que tenga una neumonía, así que esté parpadeando constantemente, o tenga alguna cierta sacudida que me esté dando, por entender que el paciente o está en un estatus convulsivo, o por ahí tiene un trastorno metabólico. Recordemos que también todo este tipo de movimientos se pueden dar en cuadros metabólicos, ¿sí? Entonces también tengo que tener en cuenta en la cabeza cuando veo al paciente, bueno, ver todo ese tipo de posturas, si hay algún movimiento, cómo está el tono de ese paciente. En las pupilas, básicamente, si yo veo pupilas simétricas, ya sea más tipo mióticas o mediáticas, pero están simétricas y reaccionan a la luz, eso me habla de integridad del tronco, ¿sí? Después vemos si están, digamos, más mióticas o más mediáticas, por ahí depende si estamos hablando de intoxicación medicamentosa, y ciertos medicamentos que dan más midriasis y ciertos medicamentos que dan miosis, ¿sí? Pero bueno, está hablando que el tronco está indemne y la alteración probablemente está a nivel hemisférico o diencefálico. Las pupilas diencefálicas pueden llegar a estar un poquito más pequeñas, pero siempre está todo reactivo. Ahora, cuando hablo de pupilas que están midriáticas, ¿sí? O intermedias, pero están fijas, ¿sí? Me está hablando de que la alteración está a nivel pretectal, o sea, a nivel del mesencéfalo o tectal, ¿sí? Cuando tengo obviamente una simetría entre una pupila y otra, me está hablando de que hay un tercer par probablemente involucrado, y a lo mejor estoy frente al inicio de hernia uncal. Y cuando estoy con pupilas que se llaman las pupilas puentes o puntiformes, son pupilas que son muy chiquititas, menos de 1 milímetro, pero que no responden a la luz, ¿sí? Entonces ahí me está hablando que estoy a nivel, digamos, protuberancial, y probablemente esté a nivel protuberancial y ya vulvar. La motilidad extrínseca, voy a levantar los párpados del paciente, voy a ver qué pasa con esos ojos, si hay una mirada fija, si hay una desviación de uno de los ojos, o si hay algún tipo de movimiento que puedo enfrentar con ese paciente, ¿sí? Y acá son ejemplos simplemente para que sepan. Hay un montón de movimientos oculares que a lo mejor los han leído, estos por ejemplo que llaman el Robin, Wandering, Vagabundeo, más o menos lo mismo, significa que van los ojos de un lado hacia el otro en forma lenta, y me está hablando de que el tronco está indemne, que es el movimiento más, más clásico que encontramos, y después hay otros que llaman así tipo dipping, bobbing, que son movimientos que son o más lentos hacia abajo y van más rápido hacia arriba o al revés, y estos movimientos también se pueden encontrar a nivel del tronco, ya sea protuberancial o mesencéfalo, pero también, siempre hay un pero, lo podemos encontrar en cuadros, por ejemplo, metabólicos, ya sea en sepsis, insuficiencia cardíaca, incluso en estatus epiléptico. Entonces, no es muy restrictivo, simplemente para que vean, cuando nosotros levantamos los ojitos del paciente, qué es con lo que nos podemos encontrar. Esto, fíjense, acá está aumentado, el dipping va hacia abajo despacito, y aumenta, digamos, sube bastante más rápido, ¿sí? Obviamente esto está asociado a todo nuestro examen físico que podemos llegar a dar. Y este es el Robin, ¿sí? Los ojitos van de un lado hacia el otro. Acá hay otro, por ejemplo, que es mucho más objetivo del tronco, porque fíjense que cuando ya uno levanta, uno le levanta al paciente los párpados, ahí está. Fíjense que están desconjugados los ojos, ¿sí? Ya uno ya va mirando más para un lado, otro para el otro, está más hacia abajo, o sea que ya hay una desconjugación, o sea que acá me está hablando de que probablemente hay una alteración a nivel del tronco, ¿sí? Y esto se llama zigzag porque suben y bajan en sub y baja. Fíjense, Dios, no. Okay. ¿Sí? Fíjense cómo baja y sube. Realmente el paciente está en coma, no responde, fíjense que está con sonda de alimentación y aparte está intubado, se está enterado. Doctora, este signo habla de lesión a nivel del tronco, dijo. Sí. No son específicos, pero en este caso, como es un paciente que tiene descomposición ocular, o sea que claramente es una lesión a nivel del tronco, ¿no? Digamos, por ahí como el anterior, si tenés el Robin, que es el vagabundeo, te está hablando de que los hemisferios, el problema está a nivel hemisférico, puede ser estructural o no, pero lo más probable es que sea a nivel por ahí metabólico, ¿sí? Cuando vos tenés vagabundeo ocular, te habla de que el tronco está interno. Ahora, después nosotros podemos encontrar un montón de movimientos oculares que te hablan de que a lo mejor el tronco está alterado, pero también, como te decía, puede llegar a ser, por ejemplo, por una sepsis. Entonces, te vas a fijar, digamos, el resto del examen, vas a esperar vos encontrar alguna simetría, como para esperar que esa estructura y es a nivel del tronco. O sea, Robin puede ser también estructural a nivel de la corteza. El Robin es lo que te habla es indignidad del tronco, generalmente, sí, pero puede ser estructural de corteza, tal cual. Perfecto. No olvidemos el fondo de ojo, obviamente en todo el examen, y como les contaba, otro reflejo que no tenemos que olvidarnos es el corneano. Saber que hay un porcentaje de pacientes en los diabéticos puede no estar el reflejo corneano, o sea que eso tenerlo en cuenta, y hay un 10% más o menos de los pacientes mayores, adultos, que pueden no tener reflejo corneano. O sea que si yo no lo encuentro, no significa que es de mal pronóstico. Pero en el contexto de estos pacientes que también comen, que yo creo que tienen una intención a nivel justamente del tronco, la ausencia de este reflejo demarca un mal pronóstico dentro de las 48 horas. ¿Sí? Ese es uno de los
de los signos que nos demarcan que probablemente el paciente fallezca, por supuesto, teniendo en cuenta todas estas cosas que le digo, si es mayor o si es diabético, bueno, vemos, ¿sí? Pero es importante hacer este resumen. Otro reflejo que nos va a ayudar es el óculo cefálico y el óculo vestibular, que es el famoso ojo de muñeca, en donde yo el paciente lo que voy a hacer es girarle la cabeza. Cuando yo la giro hacia un lado, ¿sí? Los ojos van a ir hacia el otro. Esto es lo normal, lo que yo espero en un paciente que tenga una indemnidad justamente del tronco, ¿sí? Cuando está normal, ¿sí? Cuando yo esta prueba, antes de hacerla, tengo que fijar que el paciente no haya tenido, por ejemplo, no haya venido por un traumatismo y que tenga cuello, cosa de que yo no termine de por ahí hacer una hernia, una lesión, si yo muevo el cuello, entonces ya debería pasar a la prueba calórica, ¿sí? Es una de las contraindicaciones para no hacerlo, ¿sí? Y al contrario, si yo hago esta prueba y la prueba esta es normal, no hace falta que pase justamente a los óculos vestibulares porque me está diciendo justamente que hay indemnidad del tronco, o sea que no, en el tronco no pasa nada. Entonces pasa la prueba calórica, ¿sí? Si yo, digamos, no puedo hacer esta prueba, no tengo duda de hacerla porque no sé si el paciente se lastimó la columna, entonces no la hago y voy a la óculo vestibular. En la óculo vestibular, o por supuesto sale alterada esta prueba, así directamente que, digamos, los ojos vayan para el mismo lado donde gira la cabeza, por ahí me está hablando nosotros que hay una alteración en tronco. Las pruebas calóricas consisten en instilar 50 mililitros de solución fisiológica con una canulita, con la cabeza tengo que ponerla a 30 grados, previamente tengo que hacer una otoscopía para ver que el paciente no tenga un tapón de cera o no tenga por ahí otorraquia, otorrea, entonces ahí ya no la puedo hacer. Si lo puedo, si estoy habilitado a hacerla, entonces pongo a 30 grados, instilo 50 mililitros de solución fisiológica con una calma en forma fría, y la respuesta normal va a ser que el paciente va a hacer esto, una desviada tónica hacia, obviamente conjugada, hacia el lugar donde yo instilo. Si yo tengo estas dos respuestas, si el paciente no responde, solamente responde un ojo, me está hablando de una alteración a nivel del tronco, ¿sí? Entonces ahí ya, digamos, obviamente todo cambia. Las lesiones a nivel del tronco son de empleo pronóstico porque recuerden que, digamos, estamos cerca de la región vulvomedular, entonces ahí estamos donde se produce una alteración, digamos, de todos los reflejos y el paro cardiorrespiratorio, entonces más que nada es por eso, y muchas veces las alteraciones a nivel de bulbo, ¿sí? Perdón, de protuberancia, del mesencéfalo, donde pasan, digamos, muchos pares craneales, también a generarse por ahí edema, ¿sí? Ese edema comprime hacia arriba y hacia abajo y también hace que el paciente muera, por eso las lesiones de tronco son de empleo pronóstico y las tiene que tener en cuenta para ver si puede llegar a hacer algo con el paciente, ¿sí? Una vez, digamos, que ya estamos, digamos, ya vimos las pupilas, vimos los movimientos, vimos los reflejos, vamos al patrón respiratorio. Acá también el patrón respiratorio ya no es tan restrictivo ni específico del tronco, más que nada estos tres últimos patrones, donde a mí ya me va a hacer, digamos, en conjunto con lo que yo vengo revisando, donde yo sospecho, bueno, acá probablemente sí la lesión en el tronco. Una respiración apnéutica, que fíjense que son pausas prolongadas, que hace el paciente al final de la inspiración, se inspira y hace pausas prolongadas, ahí me está hablando que probablemente la alteración esté a nivel de la protuberancia. Las respiraciones que se llaman, que son más irregulares, más periódicas, y que tienen una variabilidad, una amplitud variable, y tienen como brotes, ¿no?, de respiración caótica, y tienen apneas, eso se llama el cluster breathing, que son más también dirección a nivel protuberancia, y después tenemos una respiración ataxeta de Biot, que es una respiración también muy irregular, muy caótica, y eso está hablando de subjetivo de bulbo. Estos tres tipos de patrones respiratorios son más subjetivos justamente de tronco. Los primeros patrones, el Stokes, es muy frecuente darlo, sobre todo en los pacientes, por ejemplo, que tienen trastornos sépticos, trastornos metabólicos, insuficiencia cardíaca, tampoco, o sea que no es muy restrictivo, pero bueno, me está hablando de que probablemente la lesión esté a nivel hemisférico, no a nivel del tronco, y la hiperventilación también puede que esté a nivel pontino o mesencefálico, pero también se han visto trastornos, por ejemplo, metabólicos, ¿sí? Donde el paciente hace, digamos, hiperventila, ¿sí? También se lo ve muy frecuentemente en trastornos psiquiátricos. Un paréntesis que no le dije, una cosa simplemente para que sepan, uno de los diagnósticos de diferenciales con el coma son los pacientes psiquiátricos, si son que no pueden abrir los ojos, o que se ponen determinadas posturas, o sea, uno ya se va a dar cuenta, pero a veces el paciente simula tanto que a nosotros nos asusta y pensamos que está en coma, y la respuesta de anterior, la óculo vestibular, también nos ayuda, porque los pacientes que no tienen ningún daño, si cuando nosotros instilamos, al paciente le remedia un cuadro vertiginoso. Entonces lo que no solo obviamente se va a despertar, sino que va a estar muy variado y va a tener vómitos imposibles prácticamente, porque estamos, ¿no es cierto?, generando un síndrome vertiginoso, entonces esa puede ser un diagnóstico también diferencial para hacernos óculo vestibular. Pero bueno, eso, obviamente siempre los trastornos psiquiátricos los dejamos para lo último, sino lo primero que vamos a pensar. Entonces, a grandes rasgos, la diferencia entre un coma estructural y no estructural es que el coma estructural generalmente la instalación se presenta en forma brusca, en cambio la estructural por ahí puede ser más gradual, más lenta, una conciencia más fluctuante, sobre todo en aquellos pacientes que yo sospecho que tienen causa metabólica. El estructural generalmente es estático o progresivo, es decir, el paciente empieza a estar como letárgico, osteoporoso y no para hasta el coma, o sea, no es que va y viene, ¿sí? En el no estructural no voy a esperar a encontrar un compromiso motor, pero por eso que le dije que los cuadros metabólicos importantes, puedo llegar a encontrar un paciente con una postura de decorticación, ¿sí? Y en el estructural yo pienso encontrar simetrías entre un lado y del otro, o sea que o una pareja, una plejía, ¿sí? O una hemi, ya sea con la cara inclusive o no, o una parte, digamos, o el brazo, o la pierna, con aumento asociado, por ejemplo, con aumento del tono, ¿sí? Las pupilas por lo general siempre van a estar activas y simétricas, ya sean idénticas o idénticas en la estructural, en el tamaño estructural, o voy a encontrar una simetría, o las pupilas están paralíticas o puntiformes, pero no reaccionan, ¿sí?, a la luz. Los reflejos oculomotores generalmente van a estar obviamente conservados en el no estructural, y en el estructural van a estar, yo voy a esperar que esté alterado. Como les decía, todos los generalmente va a estar normal o disminuido en el no estructural. En el estructural voy a esperar también que esté obviamente con una simetría del tono, con aumento del tono, y generalmente ya el fondo de ojo mucho no me va a decir, porque el papilema muchas veces no lo voy a dar de inicio, ¿sí? Pero bueno, por ahí para detectar otras cosas, si no hay una hemorragia subaracnoidea, por ejemplo, ¿sí? Como objetivo del coma es importante tener escalas, dos escalas grandes en cuenta, una llama que es la del coma de Glasgow, que ya la conocen, ¿sí? Que se utiliza muchísimo para los traumatismos, pero es la más fácil, y la escala de Ford es un poco más difícil, pero tiene algunos detalles muy importantes que no lo tienen en el coma. Si ustedes ponen en internet, escala de Glasgow, les va a salir algo así, está muy bueno por si la quieren repasar, es un videito que les va explicando, ¿sí? Que yo acá no lo traje el video, pero acá tenemos las fotitos, como para repasarlo rápidamente. Y acordémonos que, digamos, consta de 3 partes, el puntaje máximo es de 15, el puntaje mínimo es de 3, si 3 es peor pronóstico, 15 es paciente totalmente consciente, y se divide en 3 partes en cuanto a la evaluación ocular, la evaluación motora y la respuesta verbal.
Cuando hablamos de la apertura ocular, recuerden que el paciente lo hace espontáneamente, al estímulo verbal, al dolor, o directamente no hay apertura. Entonces, cuando hablamos del estímulo doloroso, vamos a aplicar el espejo del dedo, ¿sí? Por un término de 10 segundos, y vemos qué pasa, si se abre o no abre los ojos. Entonces yo anoto el puntaje. Cuando hablo de la respuesta motora, sí, el paciente obedece o no directamente mi respuesta, y en el medio puede que el paciente tenga, ¿sí? Posturas anormales, como por ejemplo de corticación o de celebración. Entonces ahí vamos poniendo el puntaje, ¿sí? Por ejemplo el paciente me responde y me da la mano, ¿sí? O trata de retirar, digamos, trata de dejar mi brazo, ¿sí? Cuando cruza la línea media del paciente se dice que hay una indemnidad del tronco, ¿sí? O tengo posturas así como de corticación o de celebración, y también lo voy a anotar el puntaje. ¿Sí? Y la respuesta verbal es, bueno, voy a ver si el paciente si responde o no responde, o si lo hace de manera apropiada o no apropiada. Y la escala de Force está bastante más, digamos, es un poco más detallada y engorrosa, si bien tiene mucha similitud, porque habla de también la respuesta así ocular, la respuesta motora, hay un par de detalles. En la respuesta ocular, ahora vamos a ver por qué, acá lo que habla es, más allá de que si habla de los ojos, se responde al dolor o no, habla del primer punto si dirige la mirada horizontal o vertical, o parpadea, cuando yo lo solicito. O sea, en este caso, a veces cuando yo lo solicito, y ahora vamos a ver por qué les menciono esto. Lo mismo la respuesta motora, acá agrega, por ejemplo, si el paciente cierra el puño, hace el signo de victoria, levanta los pulgares. El resto es similar a la escala de Gant. Y después tenemos dos puntos más, ¿sí? Que es, acá tiene en cuenta los reflejos del tronco, si están los reflejos corneales o no presentes, y los fotomotores, ¿sí? Y acá tiene en cuenta la respiración, si el paciente está o no está intubado, y si está intubado, ¿sí? Si respira por arriba de la frecuencia respirada o no, y si no está intubado, que me parece qué tipo de respiración tiene, si es rítmica, o si esto, o irregular. Fíjense que es bastante más detallado. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? La escala de Glauco lo que tiene es la macana que no puede evaluar a los pacientes que están intubados, ¿sí? O traqueostomizados o afásicos, o sea, no, directamente pone no valorable, se pone, no valora justamente los reflejos del tronco, pero bueno, puede llegar a dar un pronóstico, porque si tengo una escala de Glasgow de 3, el pronóstico obviamente es peor, y si tengo una escala de 13 para 15 es mejor, y digamos, en el medio está todo lo que, digamos, de 8 para abajo sería, el paciente requiere intubación, o sea, no es todo tan estricto, pero si me dan de 8 para abajo la escala, yo necesito intubar a ese paciente, por lo tanto siempre el pronóstico va a ser peor. Pero no es tan detallado como el FOR. El FOR evalúa los reflejos del tronco, por lo tanto me va a estimar un nivel de lesión, por ende, obviamente le va a poner un valor de pronóstico, y detecta no solo los síndromes de herniación, sino los síndromes de enclaustramiento, que no lo vamos a ver. En cuanto a la herniación, este cuadrito es típico, este lo van a encontrar en cualquier libro, ¿sí? Que básicamente habla que yo espero encontrar, digamos, en un paciente cuando tiene una lesión hemisférica, cuando tiene una lesión mesencefálica, protuberancial o medular. Entonces es un poco ya lo que venían viendo en todo lo que es las clases de parecraneales, ¿sí? De lesión medular. Recordemos simplemente que si el paciente tiene una lesión a nivel hemisférica, pues la aplicación va a ser normal de Jane-Stokes, ¿sí? Y lo que voy a encontrar justamente es una desviación. Si el paciente tiene una lesión, depende si es una crisis, recordemos que se acuerdan que los ojos huyen de esa lesión o miran a la lesión, depende de que estemos, digamos, frente a qué estamos, si estamos frente a un paciente en coma, perdón, frente a un paciente con convulsiones, o por ahí con un tipo de lesión, ¿sí? Acuérdense que la lesión, o sea, el lado, digamos, parético o pléjico, ¿sí? Contralateral a la lesión, ¿sí? Y puedo llegar a empezar a ver que el paciente puede llegar a tener algo, digamos, de postura de decorticación. El encefálico va a ser más o menos parecido, ¿sí? Acuérdense que las pupilas también por acá están intermedias, generalmente siempre van a estar simétricas o van a estar reactivas. Ya cuando empiezo el tronco para abajo, acá es donde empiezo a ver que por ahí digamos, puede hiperventilar el paciente que tiene alteración mesencefálica, ¿sí? O puede tener respiración sabmética con protuberancial. Ya las pupilas, bueno, depende si son verticales o tectales, van a estar midriáticas, pero van a estar fijas, no van a responder a la luz, y obviamente va a empezar a haber alteración de los reflejos y digamos, del tronco. Puede ser que también esté ausente el reflejo corneano, digamos, ahí ya empezamos, digamos, a detallar con todos los pares craneales, y recordemos que la respuesta puede llegar a empezar a estar de deselebración. Y cuando hablo, digamos, a nivel más bajo, si pronuncia hacia abajo medular alto, fíjense que ya puede haber respiración amnéutica, va a haber una miosis, pero va a ser fija, ¿sí? Y acá, recuerden que el lado parético pléjico, yo sé de que usa la vía, va a ser el mismo lado donde está la lesión, ¿sí? Y puede que no haya, digamos, respuesta al dolor y el paciente empiece a experimentar ya, inclusive, digamos, respuesta de deselebración y flacidez. Finalmente ya medular, va a haber una respuesta, digamos, una respiración irregular, ¿sí? De iot, caótica, vamos a tener por ahí las pupilas puente, eso es a nivel, digamos, solo de protuberancia, ya lo medular ya va a estar dilatada así fijas, y el paciente va a tener paro cardiorrespiratorio, va a estar ausencia de cualquier tipo de función vital y va a estar toda la alteración de los reflejos, ¿sí? Eso después lo pueden repasar tranquilamente, están todos los cuadritos de coma. El diagnóstico lo mismo, bedside, o sea, yo, digamos, con revisar al paciente, con tener un buen interrogatorio, seguramente voy a llegar a la causa del coma, ¿sí? Y para aquello dejo los estudios competentes. A todos los pacientes les hago tomografía, a todos los pacientes les hago laboratorio, en general no. Si el paciente, digamos, llega, digamos, que yo sospecho que puede ser un debut diabético, o es un diabético, ¿sí? Con simplemente pincharle el dedo, si tiene, por ahí tiene 30, 40 glucosa, tengo la respuesta, ¿sí? Entonces no hace falta que haga, obviamente, con un laboratorio, pero digamos, como para darle contra el resto de las funciones hepáticas, renal, etcétera, pero digamos, enseguida probablemente lo voy a tratar en función de eso y va a ver que mi paciente va a estar despierto. El laboratorio general es para eso, si sospecho un cuadro metabólico, si de índole renal, hepática, índole tiroides, así, calcio, si yo pienso que por ahí tiene un amonio, si que tiene un cuadro pancreático, un cuadro abdominal agudo, bueno, ahí voy a pensar en el laboratorio. Las imágenes, como la tomografía de resonancia, siempre la tomografía es más accesible, voy a pensar, por supuesto, si ese paciente tiene stroke, tiene un tumor, tiene una masa ocupante, ¿sí? O sospecho que tiene una carcinomatosis meningia, o una enfermedad divinizante, ¿sí? O sospecho que tiene una hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Un hematoma intraparenquimatoso, ¿sí? Y la función humana, lo mismo, sospecho si lo mismo, si tiene una hemorragia subaracnoidea, si tiene un tumor o una carcinomatosis meningia, o sea, no la voy a dejar, o sea, no voy a hacer todo esto de una, sino que va a ser escalonado y en base a lo que yo encuentro en el paciente. Y el electroencefalograma generalmente no es lo más accesible, y obviamente tengo que pensar que por ahí el 8% de los pacientes que debutan con estatus epiléptico, lo cual yo no voy a ver más que por ahí un paciente en coma, y a lo mejor es un parpadeo, si es que yo lo llevo a pesquisar, entonces por ahí puedo pensar que puede llegar a ser tentativo, la han descartado todo, y lo voy a hacer obviamente, y aparte no está, digamos, accesible en el momento, pero lo tengo que pensar, ¿sí? Para tratar en base a esto. Y finalmente el tratamiento, bueno, obviamente el tratamiento va a ser de la causa,
vamos a mantener un tratamiento lo mismo, digamos, general de sostén específico. El tratamiento, digamos, general o el de sostén, acordémonos que es un paciente que está en coma, por ende estos pacientes tienen que ir a unidad cerrada, ¿sí? Va a estar en terapia, vamos a tratarlo como les contaba el Chamarra, que cualquier paciente que está en terapia, tiene que tener los soportes mínimos para evitar que se cargue, que haga trombos, ¿sí? Y si les parece, salimos porque me queda menos de un minuto y volvemos atrás y ya finalizamos esta segunda parte, ¿sí? Está bien. Como les decía, entonces el paciente que está en coma, si lo tratamos como cualquier paciente que está en unidades de cuidados críticos, y este es como un tratamiento básico, el paciente, acuérdense, como yo digo, llega, ¿sí? Mientras que alguien interroga, bueno, lo vamos tratando, vamos viendo ese paciente, revisándolo, los signos vitales para ver qué es lo que yo encuentro y puedo tratar, y en el mientras tanto, mientras descubro qué es lo que puede llegar a tener, ese paciente le vamos a poner oxígeno, porque puede estar en una situación de hipoxemia, ¿sí? Como un paro cardiorrespiratorio, entonces con el oxígeno yo voy a, más que nada, es tratar de, ¿no? Que llegue oxígeno al cerebro, porque no sé si por ahí está en insuficiencia cardíaca, es un enfoque, está cursando con un cuadro infeccioso, entonces yo con oxígeno estoy colaborando y ayudándose a que llegue oxígeno al cerebro, evitando que este cuadro progrese. En el momento le estamos poniendo una vía, ¿sí? Le vamos a poner por esa vía dextrosa, porque estoy por ahí a lo mejor pensando que es una hipoglucemia, ¿sí? La naloxona la voy a dejar en el caso que yo pienso que está con una intoxicación por opioides, sí, a lo mejor si tengo la duda, pero puedo hacer todo esto junto, si lo puedo hacer todo junto, porque la realidad es que conlleva un momento poner una vía, encontrar una dextrosa, en el momento realmente también le puedo hacer la check y si no ve que tiene una hipoglucemia directamente ya, obviamente, la trata el paciente. No va a dar tiamina, pensando que el paciente a lo mejor puede llegar a ser un coma alcohólico. Entonces son como las cosas más rápidas y más tratables que tengo como para pensar, digamos, las causas digamos, más tratables y más rápidas, ¿sí? Obviamente que si el paciente tiene un traumatismo, esto es, en el caso de que llegue al paciente yo no tengo mucha idea de la causa al principio, o sea, cuando es un accidente obviamente es muy claro, pero cuando no es tan claro, bueno, por lo menos, digamos, empiezo con estos 4 tratamientos que son como los básicos, y como decimos, el paciente constatamos que tiene fiebre, bueno, listo, ya estamos pensando en poner antibiótico, tenemos que ver obviamente el foco, pero bueno, no dejamos de darle el oxígeno, de darle la vía de hidratarlo, de darle un antipirético como para, obviamente, empezar a tratar a estos pacientes. Los errores diagnósticos más que errores es simplemente diagnósticos a tener en cuenta, o sea, el síndrome de enclaustramiento y el mutismo kinético. Síndrome de enclaustramiento en realidad es un paciente que ya empezaba mal porque no está en coma. Es un paciente que está consciente, pero que no puede moverse. Entonces yo por ahí, si no hago un buen interrogatorio, un buen examen físico, pienso que ese paciente está en coma y en realidad no. Y acá es donde le decía la importancia de la cara de Ford, que se acuerdan que al principio decía ese paciente parpadea, se mueve con los ojos vertical, es por esto, porque el enclaustrado, como la palabra dice, el paciente está atrapado, ¿sí? Está en el blocking, está atrapado y en sí mismo solo puede mover los ojos. Entonces yo no me acerco al paciente, trato de preguntar y que le conteste y que me siga con la mirada, yo por ahí, digamos, me equivoco y hago un mal diagnóstico, ¿sí? Entonces estoy, digamos, por ahí dándole un pronóstico distinto a un paciente que por ahí lo puedo llegar a tratar y salir del coma y quedan enclaustrados, ¿sí? Los enclaustrados son pacientes que generalmente tienen strokes o trombosis a nivel de la arteria basilar, que esos son de pronóstico bastante ominoso, pero están despiertos los pacientes, ¿sí? Y lo único que pueden hacer es hacer un seguimiento de tipo vertical, o sea, no pueden hacer horizontal, ¿sí? Y pueden parpadear. Por eso uno le dice, bueno, si yo soy el doctor, parpadeame 2 veces, ¿sí? O tratar de que el paciente que siga el objeto de forma vertical. Si ocurre eso, el paciente está despierto y lo complemento con un electroencefalograma donde me va a dar actividad donde el paciente justamente está despierto, ¿sí? Pero es uno de los diagnósticos a tener en cuenta. El mutismo kinético mucho no voy a entrar, simplemente que sepa, porque hoy en día se cree que es un estado, digamos, crónico del coma, que ahora digamos, es otro estado, sería de coma, que ahora lo vamos a ver. La evolución, como le dije, estado transitorio, paciente o muere, ¿sí? Porque tiene, digamos, una causa muy importante, o se recupera con algo metabólico, la glucemia, la edilda, repuse, tiamina, mejoró, o vamos a estos estados de alteración crónica, una alteración crónica del estado del coma. Y hay 2 tipos de estados, el estado que se llama de vigilia sin respuesta o el estado de mínima conciencia. Tal cual la flecha los dice, el paciente puede estar en cualquiera de los 2 estados, pero el más sería el más grave y el más profundo es el estado de vigilia sin respuesta. El paciente puede pasar a mínima conciencia y a su vez de recuperarse. El estado de vigilia sin respuesta es el que antes se llamaba estado vegetativo porque tenía justamente conservar las funciones del estado digamos, del sistema vegetal que era antes el disautonómico, el autonómico, ¿sí? Lo que pasa es que hubo tantos reportes de que también otros hablaban de vegetal como de una planta, justamente, que es lo que uno, digamos, habitualmente dice, el paciente parece una planta, pero esto para obviamente los familiares, o para el paciente que tal vez podía escuchar, no es nada lindo, no es nada grato, se deprimen. Entonces se decidió cambiar el nombre de estado de vigilia sin respuesta. Y por un lado, digamos, el nombre nos ayuda un poco digamos, entender, digamos, vigilia, que el paciente está vigil, simplemente que abre y cierra los ojos y que conserva el ciclo del sueño, pero no tengo respuesta. Eso es lo que dice, básicamente, conserva ciertas funciones autonómicas, por eso el tema de vegetativo, ¿sí? Pero yo no tengo ninguna evidencia que el paciente interactúe conmigo, ¿sí? El pronóstico de estos pacientes es bastante malo, pueden fallecer en términos de 5 años y habitualmente mueren por infecciones, ¿sí? Y cuando hablan de mínima conciencia, justamente lo está diciendo el nombre, algo de conciencia hay, ¿sí? Algo de que el paciente trata de hacer un gesto, de tratar de agarrar algo, de tratar de sonreír, de hacer algún sonido. Muchas veces, como a nosotros nos conocen, tal vez a los enfermeros que están más tiempo que nosotros, o uno trae a un familiar, ¿sí? O fotos, o una música, o se trata de familiarizar al paciente con lo habitual de él para tratar de realmente dar. Esto no es tan fácil, uno así lo habla, pero a veces no es tan fácil que el paciente nos responda, entonces tenemos que realmente objetivar en qué estado realmente está ese paciente para dar justamente un tratamiento, ¿sí?
pero el estado de mínima conciencia, generalmente el pronóstico es mejor y eventualmente salen muchos pacientes, pero bueno, después tenemos que ver qué tan secundado queda acorde a la causa, ¿sí? Digamos, del coma. Esto es una resonancia, para que sepan la funcional, las resonancias funcionales no están en todos lados, en muy poquitos lados. Las resonancias funcionales lo que hacen es tener ciertos paradigmas, es decir, al paciente se le pide que, por ejemplo, se imagine jugando al tenis, jugando al básquet, no sé, tocando el piano, entonces se van incendiando distintas áreas del cerebro, ¿sí? Eso se hizo con controles, por ejemplo, en este caso se incendia el área parietal, si la ven toda completamente encendida en un control, fíjense que está plenamente apagada en estado de vigilia sin respuesta, si prácticamente se me está diciendo que el paciente no tiene respuesta, si no se enciende ese cerebro. Algo, sí, fíjense, digamos, lo voy a encontrar en el estado de mínima conciencia, y en el síndrome de enclaustramiento prácticamente va a estar normal, ¿sí? Esto simplemente para que sea una idea, digamos, de cómo está, digamos, fuera el paciente, también está así adentro, si yo lo veo muy apagado afuera, también el cerebro obviamente está con poca o ninguna respuesta, ¿sí? La resonancia se hace, digamos, no tanto para el diagnóstico, pero bueno, también como para apoyar, y eso lo generas en los centros que la tienen, que obviamente la mayoría no lo tiene, y lo que más se hace es utilizar esto, si es una escala, que es la recuperación del coma revisada, que va teniendo en cuenta, digamos, ciertos parámetros, fíjense la parte auditiva, la visual, la motora, la verbal, la comunicación y el nivel de alerta. Y eso, acorde a la puntuación que me dice, bueno, si el paciente, fíjense, está en estado de coma, de vigilia sin respuesta, de mínima conciencia, o está saliendo de ese estado, ¿sí? Entonces, está buena esta escala como para, o sea, hay un montón de escalas, y dentro de las tantas, esta, por ejemplo, es una de las que más claramente objetiva en qué estado está mi paciente, porque lo que decía, hoy lo veo yo, más tarde lo veo otro, pasado lo veo, entonces necesitamos siempre tratar de objetivar el estado de estos pacientes, ¿sí? Hasta acá llegamos, digamos, coma es prácticamente es un tema muy, muy grande, ¿sí? Muy largo, que básicamente abarca un montón de, digamos, de etiologías. Entonces, por ahí, cualquier seguramente patología ya neurológica de las que le dijeron, si saben que el paciente está en coma, obviamente se van a acordar de esto, pero es una tema cognitiva de saber si un paciente está en coma, hay que revisarlo entero, hay que llevarlo a terapia. Bueno, precisamente si vamos ahora a lo neurológico, recuerden, digamos, bien digamos, cuáles son los pasos a seguir, cuáles son los reflejos que no se pueden olvidar para revisar a estos pacientes, ¿sí? ¿Les queda alguna duda, alguna pregunta? Me durmieron, cayeron todos en coma. Una pregunta. Sí. No me quedó muy claro si en el síndrome de enclaustramiento el paciente es consciente de la situación en la cual está. Sí, totalmente consciente de la situación que está. Lo que pasa es que como altera todas las vías motoras, no puede moverse, salvo obviamente el sector, digamos, excepción del ocular, y el ocular solamente la parte vertical del parpadeo. Plenamente consciente el paciente. ¿Y en el estado de mínima conciencia también? Sí. No, en el de mínima conciencia el paciente, digamos, te tiene que demostrar algo de voluntad, o sea, algo de que interactúa como por ahí, ponerle si el paciente puede estar cuadriparético, pero a lo mejor mínimo se mueve, entonces a vos te queda en duda, entonces va a ser algo de sonido, va a ser algo de, digamos, algo te va a dar, digamos, te vas a dar vos cuenta que tiene una intención con vos. Pero no es tan rígido como esto, o sea, el enclaustrado realmente está enfrascado, o sea, no puede moverse desde el cuello para abajo absolutamente nada, o sea, no hay absolutamente nada, pero acá claramente mueve los ojos en forma vertical y hace parpadeo, y eso no es tan típico de mínima conciencia, por ahí parpadea de mínima conciencia, pero no te va a hacer caso constantemente. Y una consulta. Sí. En el síndrome de enclaustramiento, ¿los reflejos cómo estarían también? ¿Qué reflejas? Los osteotendinosos, por ejemplo. Tampoco... Lo que más el reflejo, lo que vos más te va a interesar, porque por ahí el paciente está hace tiempo así, tiene un aumento de tono, los reflejos pueden estar aumentados porque están, digamos, alterando las vías piramidales. Lo que vos vas a ver en realidad, lo que te importa es ver los reflejos de tronco, los oculovestibulares, los oculocefálicos, la pupila, y eso va a estar todo conservado. Gracias. Sí. Bueno, chicos, cualquier cosa, si tienen alguna duda que les surja en estos, antes de, digamos, de ser evaluados, cualquier cosa me escriben, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, espero que les haya servido, que tengan una buena mañana y mucha suerte. Gracias. Gracias. Igualmente.